Esposa del beduino. Cuando llegaron a Damasco, Medjuel se despidió de Lady Jane porque como buen musulmán debía hacer su peregrinación a la Meca. La viajera inglesa se quedó unos días en la ciudad para asistir a la partida de miles de peregrinos que realizaban la Hajj a la ciudad santa del Islam. A las afueras de Damasco, en una gran explanada, se preparaban las grandes caravanas. Se vendían camellos, provisiones y se reunían las gentes llegadas de todos los rincones del Oriente Próximo en un espectáculo fantástico. El viaje de 3 semanas de duración a la Meca era una aventura muy peligrosa. El extremo calor, la falta de agua y las epidemias causaban grandes bajas entre los peregrinos. Muchos perderían la vida en el camino sin poder llegar a ver la Kaaba, uno de los lugares más venerados del Islam. Lady Jane aprovechó la ausencia de Medjuel para regresar a Grecia y resolver algunos asuntos que tenía pendientes, entre ellos vender su lujosa mansión de Atenas. Por fortuna, durante las 6 semanas que pasó en la ciudad, no coincidió con su antiguo amante Christos Hadji Petros porque había descubierto que el espadachín albanés le había robado un cofre de valiosas joyas. El 9 de octubre de 1853, la viajera inglesa se encontraba de nuevo en Beirut y de allí partió a Jerusalén y Hebrón para encontrarse con Saleh. Las cosas no salieron como ella imaginaba, pues su amante beduino se presentó junto a su joven y hermosa esposa Sabba, de 18 años, con la que se había casado. Lady Jane intentó reaccionar con elegancia, pero en su interior se sentía traicionada por Saleh, que según ella le había dado falsas esperanzas y se había aprovechado de ella. Desconsolada, regresó a Beirut y de allí marchó a Damasco, donde se reencontró con Medjuel y pudo desahogarse en su compañía. Le contó lo que le había ocurrido con Saleh y los planes que ahora tenía de construirse una casa en Damasco. Fue en ese instante cuando Medjuel, siempre perseverante, le preguntó si no le gustaría casarse en el futuro con un beduino. Lady Jane le respondió que si el hombre la amaba, ella podría plantearse semejante proposición siempre y cuando no estuviera casado. La inglesa sabía que Abdul Medjuel el-Mesra tenía entonces 2 esposas, la mayor de las cuales, Masha, era la madre de sus 2 únicos hijos. Medjuel tendría que repudiar a su esposa tal como mandaba el Islam y enviarla de regreso con su familia y toda la dote si quería casarse con la dama. Lady Jane y Eugenie se dedicaron en los meses siguientes a viajar entre Siria y el actual Irak. Medjuel no podía escoltarla como ella pretendía hasta Bagdad porque tenía que partir con los hombres de su tribu en busca de los pastos de invierno para sus rebaños. Así las cosas, Lady Jane se unió a la caravana de un astuto beduino llamado Sheikh al-Barak. Para mayor seguridad, la viajera se disfrazó como una beduina y se hizo pasar por la esposa de Barak. La caravana estaba formada por 25 guardias encargados de la escolta, varios camelleros y sirvientes. Barak les advirtió antes de partir que no iba a ser un viaje de placer. En invierno el desierto podía ser muy frío y las lluvias torrenciales. A los pocos días de marcha, Lady Jane se dio cuenta del error que había cometido. Apenas tenían comida ni agua, por las noches en las tiendas se morían de frío y la única higiene posible era cada noche sacudir la arena de sus túnicas. Los beduinos les recomendaron que por la noche instalaran un quinqué frente a sus jaimas para espantar a los leones sin melena de Babilonia que aún abundaban en estos valles. Los leones no eran el único peligro. Pronto encontrarían las improvisadas tumbas de europeos que habían sido brutalmente asesinados para robarles sus pertenencias. A mitad de camino, cuando la columna avanzaba lentamente a través del desierto, sufrieron una emboscada. Frente a ellos apareció un grupo de salvajes beduinos gritando y disparando sus armas al aire. Obligaron al grupo a detenerse y Barak intentó llegar a un acuerdo razonable con los asaltantes. Estaba convencido de que ofreciéndoles una buena suma de dinero les dejarían libres, pero no fue así. Los bandidos querían más dinero y tras 2 días de tensa negociación los liberaron a todos. Lady Jane y Eugenie fueron bien tratadas porque les robaron todas sus pertenencias, porque al vestir ropas árabes creyeron que eran esposas beduinas. Si hubieran descubierto que eran cristianas, las 2 inglesas hubieran sido violadas y vendidas como esclavas. Lady Jane escribiría en su diario: sus caras eran demoníacas, nunca olvidaré la expresión de sus rostros, pero no estoy disgustada con los beduinos ni con la vida beduina. En apenas 10 días, inshallah, estaremos en Bagdad.
Cuando la caravana llegó a las orillas del río Éufrates, Lady Jane escribió en su diario: en este país desolado y ardiente he visto a un beduino en un magnífico caballo, he visitado a un sheikh y a las mujeres de su harén que viven en un entorno de desgracia en la más absoluta oscuridad. Si mi madre pudiera verme aplaudiendo junto al harén y cantando con ellas. Cerca de Bagdad la situación se volvió muy peligrosa. Les faltaba agua, algunos camellos habían muerto y la lluvia caía sin cesar convirtiendo el camino en un lodazal. Para complicar las cosas, una noche Barak, el jefe de la caravana, se metió en la tienda de Lady Jane, que acabó cediendo a sus instintos. Finalmente llegaron a Bagdad el 12 de febrero de 1854, tras un duro viaje de 8 semanas en el que las viajeras vieron muy de cerca la muerte. A Lady Jane, junto a muchos viajeros ingleses decimonónicos, Bagdad le decepcionó. Ya no era la esplendorosa ciudad de palacios dorados, construida 8 siglos después del nacimiento de Cristo y que floreció durante 500 años junto al río Tigris. Ahora no era más que un puñado de casas bajas y pobres construidas en adobe. Las calles son estrechas y carecen de pavimentación. Desprovista de su antigua riqueza, Bagdad no tiene interés alguno, es una ciudad oriental sin más. Las sucesivas invasiones, la ocupación corrupta de los turcos, las epidemias, plagas e inundaciones habían destruido todo su esplendor. Lady Anne Blount, que llegaría a Bagdad con su esposo Wilfrid en 1878, de camino al Negev, escribiría acerca de la legendaria Bagdad. La ciudad de los califas se divisaba a través de la tormenta, una grisácea y escuálida línea de casas de adobe que surgían de un mar de fango. Incluso los palmerales parecían encenegados y el Tigris lucía ese aspecto desesperado que tienen los ríos en mitad de una gran lluvia. Lady Jane, que siempre había gozado de muy buena salud, ahora se encontraba enferma. Un fuerte ataque de malaria la obligó a guardar cama unos días en un modesto hotel de Bagdad. Cuando se recuperó, le pidió a Barak que les permitieran seguir con ellos y volver a Damasco. Partieron a los pocos días y llegaron a la ciudad siria de Alepo, que a Jane le trajo muchos recuerdos porque su primo George Anson, el héroe familiar de su infancia, había muerto aquí 27 años atrás, víctima de la peste cuando intentaba llegar a la Meca. Después de Alepo, la caravana prosiguió a Hamma, junto al río Orontes, una ciudad hitita que era en aquellos tiempos un importante centro comercial beduino. Hamma estaba en el corazón del territorio de los Mesrab, así que Lady Jane creyó que se encontraría con Medjool, pero no fue así. Tendrían que pasar 2 días para que en pleno desierto la viajera inglesa distinguiera en el horizonte una imponente figura a caballo que se dirigía hacia ellos. Era Medjool, que traía consigo un regalo que sabía que Jane apreciaría mucho, una espléndida yegua blanca para que entrara con ella en Damasco como una auténtica princesa del desierto. Sheikh al-Barak desapareció para evitar problemas con su rival Medjool y la pareja continuó su viaje charlando animadamente. En los días siguientes, Jane fue descubriendo en aquel simple hombrecillo todas las cualidades que había buscado en un hombre a lo largo de 3 décadas. Abdul Medjool era todo un caballero romántico y educado. Estaba muy enamorado de ella y no la quería por su fortuna, sino por sí misma. Por el camino, el beduino le prometió que si se casaba con él se divorciaría de sus esposas y solo existiría una mujer en su corazón. Lady Jane tendría tiempo para pensar en ello porque quería regresar a Atenas para traerse todo el dinero que allí guardaba y construirse una casa en Damasco. Cuando se separaron, Lady Jane Digby ya sabía que su destino se encontraba en Siria y le prometió a su enamorado Medjool que regresaría con una respuesta sobre su oferta de matrimonio. Cuando Lady Jane apareció unas semanas después por Damasco, Medjool supo que estaba dispuesta a casarse con él. No iba a ser fácil que alguien oficiara la boda. El cónsul inglés Sir Richard Wood, al que fueron a visitar, se sintió muy ofendido ante semejante idea y creyó que Lady Jane había perdido la razón. A Wood le parecía que esta súbdita inglesa exponía su vida al unirse a un bárbaro sin civilizar, un bandido del desierto que se ganaba la vida asaltando caravanas. Así veían los europeos a todos los árabes sin distinción. Pero la dama lo tenía muy claro y nadie iba a evitar esa unión ahora tan deseada por los dos. Ni siquiera los miembros de la tribu de Medjool, que veían con igual disgusto que uno de sus más nobles príncipes se casara con una extranjera, una infiel,
una mujer inferior en todos los aspectos, podrían impedir un enlace que no tenía precedentes en todo Oriente. La boda se celebró finalmente según el rito musulmán en Homs y fue oficiada por un funcionario turco. Lady Jane tuvo que aceptar, entre otras costumbres musulmanas, que si su esposo se sentía insatisfecho sexualmente con ella, podría tomar otras esposas. En los 25 años que duraría su vida en común, Abdul Medjuel nunca necesitó otra mujer, aunque no pudo darle los hijos que le hubiera gustado. Tras el enlace, la pareja pasó su luna de miel en Homs, donde Medjuel tenía una casa y realizaron románticas excursiones por el Valle de Orontes. A Jane le gustaba esta región fértil y rica en contrastes, donde pudo explorar ruinas romanas perdidas en la inmensidad del desierto y castillos medievales construidos sobre imponentes rocas. Medjuel le había prometido regresar a Palmira cuando ella fuera su esposa y así lo hizo. Llegaron a Tadmur en los últimos días de aquella primavera en 1855 e instalaron sus tiendas beduinas a las afueras de la Acrópolis, tal como recordaba Jane en sus diarios. Era el atardecer y nos detuvimos en un oasis junto a un manantial y bajo un grupo de palmeras. Aproveché para bañarme por la noche bajo una espléndida luna llena. Para Jane fue un instante cargado de belleza y romanticismo porque mientras nadaba y se quitaba la arena de su cuerpo desnudo, Medjuel la observaba sentado en la orilla. En aquella ocasión no pudieron disfrutar de mucha privacidad en Palmira porque las mujeres de las aldeas, ansiosas por conocer a la dama europea, le seguían a todas partes asediándola con mil preguntas. Finalmente optaron por regresar a Damasco y Medjuel se tomó con buen humor la gran expectación que levantaba su esposa. Cuando llegó el invierno tuvieron que separarse, pues Medjuel debía acompañar a su tribu a buscar pastos para el ganado. Lady Jane, que se sentía orgullosa de que su esposo no quisiera su dinero, anotó en su diario: el deseo de enviar a sus hermanos un dinero que no salga de mi bolsillo le estimula. Por su parte, Lady Jane Digby al-Mesrab, como ahora se la conocía tras su matrimonio con Abdul Medjuel, aprovechó su ausencia para regresar a Inglaterra. Era la primera visita que hacía a un país en 20 años. Quería arreglar algunos asuntos personales, reconciliarse con su familia y dictar un testamento a favor de su esposo. Llegó a Londres el 16 de diciembre de 1856 y no le resultó nada fácil explicar a su familia y amigos más íntimos que había contraído matrimonio con un árabe del desierto. En aquellos tiempos los periódicos informaban puntualmente de las atrocidades cometidas en la India por los rebeldes cipayos contra los soldados y civiles británicos. El racismo estaba a la orden del día. Cualquier persona que no fuera europea se consideraba un pobre salvaje al que había que convertir. Para su familia, la excéntrica Jane se había casado con un árabe sucio, bárbaro y salvaje, así que prefirieron ser discretos y no hablar de la boda. En aquella puritana Inglaterra de la reina Victoria, donde a las jóvenes que iban a contraer matrimonio se les decía que su deber era yacer, estar muy quietas y pensar en el imperio, no había lugar para una mujer independiente y libre de prejuicios como Lady Digby. En primavera, Jane cumplía 50 años, aunque aparentaba muchos menos. Tenía un aspecto juvenil, lucía largas trenzas y los ojos pintados de cogel, a la manera arábiga, destacaban en su cutis blanco y terso. A medida que pasaban los días, se daba cuenta de que en su propio país se sentía una extraña. Su espíritu era demasiado libre para acomodarse a la estricta moralidad imperante y el clima de Londres la deprimía. Añoraba los colores y aromas de Oriente, que tenía grabados a fuego en su memoria. Deseaba con todas sus fuerzas regresar a su amada Siria y vivir allí con su esposo compartiendo una vida salvaje y nómada que la llenaba plenamente. Cuando su barco llegó a Beirut, tenía tantas ganas de ver a Medjuel que cabalgó toda la noche para no perder ni un solo día. En su diario anotó: llegué a Damasco con el corazón en la boca. Medjuel, el querido, el adorado Medjuel, ha llegado también y en este momento de felicidad he olvidado todo lo demás. Nunca más regresaría a Inglaterra. Había cortado al fin todos los vínculos con su pasado y jamás se lamentaría de su decisión. Lady Jane, más segura que nunca de que su futuro se encontraba en estas tierras de Siria, se dedicó a organizar su nueva vida junto a su esposo beduino. Acordaron pasar 6 meses al año en su casa de Damasco y otros 6 en el desierto con los miembros de su tribu.
Lady Anne Blount, que en diciembre de 1878 fue huésped de Jane durante la semana que pasó en Damasco, cuando se dirigía a la península arábiga, describió así su original residencia a las afueras de Damasco. Tiene una casa preciosa en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y jardines. Se levanta en el centro de un parque regado por aguas corrientes y cortado por senderos bordeados con flores según la moda inglesa, flores murales en especial. El principal cuerpo de la casa es muy sencillo en su estilo árabe poco ornamentado, pero un edificio separado y construido en el jardín está amueblado como un salón inglés, con sillones, sofás, estanterías llenas de libros y pinturas. En realidad era una casa amplia y luminosa que reflejaba la distinta personalidad de sus ocupantes. Lady Jane instaló su estudio de pintura en la parte trasera de la vivienda junto a un cuidado jardín inglés. Allí, en un salón decorado como las grandes mansiones europeas, con cornisas, paredes cubiertas de espejos y ventanas con cortinas de damasco, colocó el piano que había traído de París en su último viaje, su voluminosa biblioteca y su mesa de trabajo. La escritora y viajera Emily Beaufort, que fue huésped de Lady Jane cuando preparaba su viaje a Palmira en 1861, describía así el ambiente que se respiraba en la residencia de la dama inglesa. 11 camellos estaban arrodillados en su jardín, berreando, gruñendo y quejándose como si les fueran a matar. Los conductores de los camellos y la escolta armada iban de un lado a otro de la casa, gritando en árabe. Las gacelas domésticas se escondían en un rincón del salón y varias hermosas yeguas árabes miraban asustadas desde los establos, tanto revuelo y griterío. La colección de animales domésticos que Lady Jane Digby tenía en su casa también llamó la atención a la señorita Beaufort, quien dijo que su vivienda era un auténtico zoológico. Podencos, pavos, gacelas, perdices, tortugas, palomas, un pelícano domesticado, varios dromedarios y más de 100 gatos estaban al cuidado de la fiel doncella de Jane, Eugenie. Ella era la encargada de cuidar a los animales y servirles la comida a cada uno en su correspondiente plato. Medjool mandó construir grandes establos porque, como a la mayoría de los nobles árabes, le gustaba dedicarse a la cría de puras sangres. Cuando Jane abandonaba su confortable casa de Damasco y se iba a vivir 6 meses al desierto, lo hacía como una beduina más. Isabel Burton, la esposa del explorador británico, cuando la conoció unos años después, diría: Jane Digby era más beduina que los propios bedawi. Sin duda, nadie hubiera reconocido a la hermosa Lady Ellenborough, de pelo castaño claro y rizado, en aquella mujer de cabello negro, teñido como el azabache, que lucía 2 largas trenzas hasta la cintura. Había aprendido a lavarse el pelo con orina de camello, porque ésta mataba los piojos, refrescaba el cuero cabelludo y daba al pelo un atractivo brillo, según le contaron las ancianas de la tribu. Vestía la típica bata de algodón azul, solía ir descalza y se pintaba los ojos con cogel. Sin embargo, se negó a tatuarse los labios, los carrillos, la nariz, la frente, el pecho y el vientre como era costumbre entre las jóvenes. Lady Jane siempre fue muy hábil con los caballos y esta cualidad era muy apreciada entre los beduinos, que permitieron a la extranjera acompañarles cuando salían a cazar con sus halcones y perros de caza persas. Cuando Jane abandonaba su confortable casa de Damasco y se iba a vivir 6 meses al desierto, lo hacía como una beduina más. Isabel Burton, la esposa del explorador británico, cuando la conoció unos años después diría: Jane Digby era más beduina que los propios bedawi. Sin duda nadie hubiera reconocido a la hermosa Lady Ellenborough, de pelo castaño claro y rizado, en aquella mujer de cabello negro, teñido como el azabache, que lucía 2 largas trenzas hasta la cintura. Había aprendido a lavarse el pelo con orina de camello, porque ésta mataba los piojos, refrescaba el cuero cabelludo y daba al pelo un atractivo brillo. Según le contaron las ancianas de la tribu, vestía la típica bata de algodón azul, solía ir descalza y se pintaba los ojos con cogel. Sin embargo, se negó a tatuarse los labios, los carrillos, la nariz, la frente, el pecho y el vientre como era costumbre entre las jóvenes. Lady Jane siempre fue muy hábil con los caballos y esta cualidad era muy apreciada entre los beduinos, que permitieron a la extranjera acompañarles cuando salían a cazar con sus halcones y perros de caza persas. La dama también demostró su destreza con los camellos y era frecuente verla en medio del desierto, compitiendo con otros jinetes a gran velocidad. Aquella vida de campo al aire libre le recordaba sus años en la residencia campestre de Holkham Hall.
Jane nunca había sido una mujer de ciudad y los momentos más felices de su vida habían transcurrido en la campiña de Inglaterra, en los agrestes paisajes de las islas griegas o las montañas albanesas. Muy pronto Lady Jane descubriría la dura vida de la mujer beduina. En el campamento se levantaba al alba y ayudaba a desmontar las pesadas tiendas negras de pelo de cabra. Ordeñaba las camellas, preparaba la comida a su esposo y le lavaba los pies. El respeto y entrega que mostraba hacia su esposo hizo que muy pronto la hostilidad de los Mesrab se transformara en una profunda admiración. La llamaban afectuosamente al-Laban, madre de leche, por el color blanco de su piel. Supo que los miembros de la tribu la habían aceptado el día que delegaron en ella la responsabilidad de negociar con los europeos la escolta de los Mesrab para cruzar el desierto de Palmira. Aunque las tiendas beduinas carecían de total privacidad, era muy feliz en medio de aquellas gentes que desconocían la noción del tiempo y guiaban sus vidas por los ciclos del sol y la luna. Por entonces Jane, que ya hablaba 9 idiomas, se expresaba en árabe con bastante fluidez e incluso había adquirido el acento típico de su tribu, tal como observó el explorador Richard Burton al conocerla. En noviembre comenzaba el largo viaje de los beduinos a través del desierto en busca de los anhelados pastos para sus rebaños de cabras y ovejas. Entonces Jane se preparaba para una larga y penosa marcha de más de 3.000 kilómetros donde se juntaban miles de personas y animales. En mayo regresaba con su esposo a Damasco y casi cada año, y así cada año. Era una vida muy sacrificada y carente de comodidades, pero a ella le sentaba muy bien. Muchos viajeros ingleses hubieran pagado fortunas por poder compartir como ella unos días con los orgullosos beduinos, dormir al raso, saborear un buen café en sus tiendas, escuchar sus leyendas junto al fuego y cabalgar de noche a la luz de la luna. Sigue la reina del desierto.